CEPO, precisamente CEPO tiene un buen líder y ese líder es quien me antecedió en la palabra, Gerson Granda. Él siempre está pendiente para aportar en todo lo que el Colegio de Educadores y Pedagogos del Oro necesita, siempre organizando este tipo de charlas, de conversatorios, este tipo de reuniones en donde nosotros podemos compartir un poquito entre todos y aprender. Y bueno, pues esta noche estoy aquí, ya lo dijo Gerson, mi nombre es Claudia Aguilar, docente de un colegio, el Colegio 26 de Noviembre en el Cantón Sarumo, provincia del Oro, en Ecuador. Gerson, voy a iniciar a compartir, preparé unas diapositivas y a la vez pues, igual iremos compartiendo un documento de Word, vamos a hacer un ejercicio también práctico en EducaPlay y vamos a empezar entonces, ¿sí? No sé si de pronto ya están observando, Gerson, las diapositivas. Sí, la Ya, PDF, sí. perfecto. Como ya lo mencionó, la noche de hoy pues vamos a conversar un poquito sobre APA séptima edición, específicamente sobre cómo citar con normas APA séptima edición. Ya alguien mencionaba también, es un tema súper extenso. Creo que deberíamos llevar a cabo varias reuniones para poder abarcar todo este tema, ¿no es cierto? Sin embargo, pues estamos empezando hoy con esta reunión en donde vamos a conversar sobre cómo citar con normas APA séptima edición. En la semana anterior tuvimos un conversatorio con la doctora Verónica, un conversatorio organizado por CEPO, un conversatorio internacional. Ella mencionaba que un conversatorio no se deben rebuscar los términos, ¿no? Y precisamente en esta noche también lo vamos a hacer de esa manera, utilizando palabras sencillas, de tal manera que todos podamos comprender el tema y más que comprender, llevar a practicarlo, llegar a practicarlo cuando estemos realizando pues un trabajo, una investigación, un trabajo académico, ¿sí? El objetivo que me he planteado para esta reunión es el siguiente: presentar la información básica necesaria para elaborar citas y referencias bibliográficas bajo la norma APA en su séptima edición. Así que, bueno, estamos aquí predispuestos a escucharlos, a intercambiar, a comentar, a preguntar. En cualquier momento que exista alguna duda, pueden levantar la manito. Gerson, él está manipulando todo lo que es cuestión de micrófonos, él observa quién levanta la manito y podemos participar, ¿sí? Bueno, los temas que vamos a tratar en esta noche, se ha planificado para 1 hora. CEPO se caracteriza por ser muy puntual en todos los eventos, entonces esperemos terminar en el tiempo planificado. Los temas a tratar, tenemos la diferencia entre bibliografía y referencia, ¿sí? ¿En qué se diferencia la bibliografía y la referencia? Las citas parentéticas y narrativas. Vamos a hablar también de la cita textual y la cita parafraseada. Y vamos a realizar un par de ejercicios utilizando la plataforma EducaPlay y Kahoot, ¿ya? Como ven, compañeros, como ven, queridos estudiantes, estos temas son muy importantes para todos nosotros que nos desenvolvemos en el ámbito académico, ¿sí? A veces escuchamos normas APA y como que nos asustamos un poquito, pero en realidad el tema es sencillo y considero yo que cada uno de nosotros podemos hacer investigación científica. Es cuestión nada más de leer, de investigar, de fundamentar quizá nuestro criterio utilizando aportes, teorías de otros escritores, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con estos temas. Obviamente no quisiera pasarme toda la noche conversando, hablando y no, sino que como les decía, aquí vamos a intercambiar un poquito también nuestras ideas, nuestros comentarios. Yo decidí iniciar este conversatorio con 2 preguntas de reflexión. La primera pregunta dice, ¿ya te imaginaste si cada investigador del medio académico escribiera un artículo o tesis a su manera? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen ustedes si, por ejemplo, Gerson Granda presenta su tesis con su estilo? De pronto, Carolina Aguilar presenta su tesis con su estilo. Cabrera Cristina presenta su tesis con su estilo. De pronto, un Gerson utiliza un tipo de letra diferente al de Carolina. De pronto, él decide colocar las citas al iniciar el párrafo. De pronto, Carolina decide colocarlas terminando el párrafo. De pronto, para eso, Cristina ni siquiera las quiere colocar a las citas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría? Sería como que un caos, ¿no es cierto? A ver. No, parecía que escuché algo.
pero no ha sido. Como que sería muy incómodo o sería caótico en realidad tener que, para la persona que recibe el trabajo, tener que revisar estos documentos con diferente formato. Para eso está la normativa APA, como para estandarizar, para decir, miren, los requisitos a cumplir para presentar su trabajo son estos, de tal manera que no solo cuestiones de forma, no solo cuestiones de letra, márgenes, no solo cuestiones de interlineado, tamaño de letra, no, sino cuestiones de cómo incluyo yo una cita, cómo hago la referencia de esa cita que incluye en mi trabajo. Entonces, normativa APA está para eso, para decirnos, a ver, queridos estudiantes, bajo estas reglas, bajo estas normas, ustedes deben presentar su trabajo académico. Entonces, qué bonito, ¿no es cierto? Ahí sí todos hablamos el mismo idioma y vamos a ir entendiendo. Como lectores, vamos a comprender mejor los documentos que nos sirven para hacer nuestro trabajo y también, en el caso de los docentes, pues vamos a estar muy cómodos leyendo o revisando el trabajo con el mismo formato, todos los estudiantes con el mismo formato, y no se diga a nivel institucional, pues, ¿no? De esa manera que, para eso están las normas APA, para estandarizar la forma en que se presentan los trabajos académicos, ¿sí? La otra pregunta dice, a ver si alguien de ustedes se anima a participar. Recuerden que CEPO otorga certificado de asistencia para todos aquellos que están aquí presentes y también certificado de participación para todos aquellos que participan del conversatorio, ¿no es cierto? La otra pregunta dice, ¿qué pasaría si descubres algo importante para la ciencia y alguien lo utiliza sin reconocer tu autoría? ¿Quién se anima a participar? ¿Qué creen que pasaría? Bueno, te comento, Claudia, que aquí hay una intervención en el chat y es muy de Marta Corbett. Me gustaría que Marta mismo lo dijera. A ver, Martita. Hola, Marta. Sí, pues. Aquí estoy, de aquí no me despego. Mire, es muy interesante lo que está explicando la profesora y todo lo que está diciendo realmente está muy articulado. Ante todo, ella comienza con una introducción muy coherente de por qué las normas APA son necesarias. Las normas APA son como el esqueleto de un cuerpo o la estructura de una construcción y realmente establecen estándares. Lo que ella plantea tiene mucha razón. Si todo el mundo fuera a hacer su trabajo de la forma que considera, lo que se crearía en el mercado sería anarquía. Posiblemente eso es lo que pasaba antes de que existieran las normas APA. Al existir las normas APA se crea una plataforma común de estándares para poder guiar el trabajo, para que todo el mundo pueda trabajar. Ahora, este tema de que alguien registre antes que tú es muy interesante porque eso pasó creo que con el teléfono o algo así. Y aunque todo el mundo sabe que el autor fue otro, la persona que primero lo registró fue la que recibió el nombre. Existe el plagio y tiene diferentes niveles y formas de ocurrir, al extremo de que hay grandes dirigentes internacionales que han sido sancionados porque se ha descubierto de que su trabajo ha sido plagiado o creado por otro. Esto es una cosa muy importante que tiene que ver con APA, cómo se reconoce la autoría y lo importante de reconocer el trabajo de otra persona. Yo no me adjudico lo que no me toca. Yo debo reconocer el trabajo de otras personas. Yo debo hacerlo de la forma que establece APA cuando es un autor, cuando son dos autores, cuando es una fuente de website, pero lo más importante es que en mi investigación yo sea lo suficientemente modesta y respetuosa para crear el espacio para reconocer que otros me antecedieron en el camino del conocimiento y esas fuentes deben ser correctamente citadas. Es plagio, es robo, es deshonesto, es inmoral, desgraciadamente ocurre, pero es importante que en una presentación como la que usted está haciendo hoy, el entender mejor las normas APA nos haga más responsables a la hora de reconocer que al plantear esta fuente no estamos haciendo otra cosa que no sea ser honestos, respetuosos con la realidad existente. Estamos prestando tributo a los académicos que nos antecedieron y estamos aprendiendo a hacer las cosas correctamente, ni hablar de las consecuencias, o sea, la pena que representaría cuando se ha descubierto de que una persona ha cometido plagio, las implicaciones que tiene, las cancelaciones, la descredibilidad que se crea desde el punto de vista profesional. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias a usted, perfecto. Eso es lo que Ajá. Sí, tenemos también otra compañerita que desea participar.
Déjame ver, no se me perdió, por aquí está la compañerita Florinda Ayora. Compañerita, ¿puede intervenir? Te comento que en el chat tenemos también... Sí, buenas noches. Siga, Un siga. saludito primeramente a todos los ponentes. Realmente es muy, muy importante este tema sobre las normas APA, porque de los estudiantes de... Se le cerró el micrófono, Florinda, se le cerró el micrófono. ¿Lo puede volver a activar? Mientras más pronto se esclaricen los estudiantes, va a ser muy fácil en la universidad, en una licenciatura y más aún en una maestría. Entonces, con respecto a las preguntas, un saludito desde Cuenca, desde acá, desde La Atenas del Ecuador. Con respecto a la pregunta que era, ¿qué pasaría si es que no citamos al dueño de un artículo importantísimo o de una información que tenga mucha relevancia? Pues simplemente es un plagio, es un robo, es una pérdida de un valor importante que es la honestidad. Entonces, como docentes, como profesores universitarios, pues debemos de eso inculcar en nuestros alumnos, inclusive comenzando desde el iniciar por escuela, colegio y universidad. Entonces, enseñarles a ser respetuosos con lo ajeno, no solamente en las cosas materiales, sino en las cosas intangibles. Esa es mi opinión y un saludo a todos y muchas gracias por todo el conocimiento que nos imparte. Gracias a usted también por su opinión y por su respuesta. Las dos personas que respondieron lo hicieron muy bien. Sencillamente, si nosotros descubriéramos algo importante para la ciencia, y lo podemos hacer, ojo, porque a veces desde, como que decimos, no, Norma Zappa, no, yo creo que no voy a poder aportar con algo en la ciencia. No, sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pero ¿qué pasaría si nosotros desarrollamos una teoría muy importante de pronto, ejemplo, tema, método para evaluar el aprendizaje en educación inicial? Y en nuestra teoría tenemos datos muy importantes y llega otra persona y se toma esas ideas, ya lo dijeron con sus palabras, se roban esas ideas, sería una pena, ya mencionaron pena, sería una frustración, una tristeza, sería deshonesto. Y ahí está la responsabilidad de nosotros como docentes de inculcar desde los más pequeños a ser honestos. Sí, porque eso de tomar una idea de otra persona y colocarla en mi trabajo como que si fuera mía, se llama plagio. Y eso incluso en la ley ecuatoriana está sancionado en el artículo 224, 225 del reglamento de la LOI, ¿no es cierto? Hay algunas sanciones para los diferentes tipos de plagio que puede cometer el estudiante. Y también ahí está la responsabilidad de ustedes, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, estudiantes de posgrado que están aquí presentes en esta reunión, de ser honestos, de tener la valentía de decir, ¿sabe qué, señor profesor? Esta idea la tomé de este autor y en este año. Eso se llama cita y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, que por respeto a la propiedad intelectual, yo debo decir, esta cita le corresponde a otro autor, esta idea le corresponde a otro autor. Perfecto. Una vez que hemos iniciado ya con estas reflexiones, vamos a entrar al tema de citas, ¿sí? Voy a continuar con la presentación. ¿Qué es Norma Zappa? Les decía hace un momento, muchas de las veces los estudiantes se asustan en realidad cuando escuchan Norma Zappa. Por ejemplo, dicen, profe, mi trabajo, me dice el maestro que mi trabajo está bien hecho, pero que no he aplicado Norma Zappa. Y se decepcionan. Y ponen el grito al cielo y dicen, no, me quiero morir, Norma Zappa, ¿qué será? Pues es algo sencillo. Debemos primero entender, debemos comprender que APA son las iniciales, son las siglas de Asociación Psicológica Americana, ¿sí? Esta asociación publica un estilo, publica un sinnúmero de reglas que debemos seguir y que se han extendido prácticamente a todo el mundo, con el formato estándar de referencias, citas textuales, actualmente de forma para incluir tablas, para incluir gráficos, en fin.
Y estas normas existen desde 1952. Imagínense, desde esa época, incluso con trabajos, para nada más estandarizar cuestión de subrayado, cuestión de títulos, y que a medida que las necesidades educativas han ido avanzando, pues también se van actualizando. De tal manera que actualmente, 2021, nosotros debemos regirnos a la última actualización de normas APA, que es la que se publicó en el año 2019, que es la 7ª edición. Entonces, quizá venga una novena, una octava, novena, una 10ª edición, de acuerdo a cómo van avanzando también las necesidades en educación, la forma de investigar, van apareciendo nuevos métodos de investigación y igual se van a ir actualizando las normas APA. Entonces, no nos asustemos cuando escuchemos APA, porque sencillamente es un conjunto de reglas que debo seguir para presentar mi trabajo académico. Eso es todo cuando hablamos de normas APA, ¿sí? Y ya entrando a citas, aquí entra lo que yo les decía, tener la valentía de decir, voy a dejar de compartir un momento esto para ir a un documento en Word que tengo acá. Mientras compartes, Claudia, para recordarles a los amigos que por favor escriban su nombre en el chat, de tal manera que registrado su participación y poder validar y enviarles el documento de la constancia de este evento, ¿sí? Por favor, no olviden escribir sus nombres y apellidos en el chat. Gracias, Claudia. Ya, perfecto, Gerson. Entonces, les estoy mostrando un documento en Word que contiene la tesis que yo presenté en este año cuando me gradué de posgrado, ¿sí? Entonces, les decía, esto es cita. Tener la valentía de decir al lector, mire, esta idea de aquí no me corresponde, sino que le corresponde a Ganga y Navarrete, en su libro publicado en el 2014. Eso es citar. Es decir, que en nuestra redacción, nosotros ay, se me fue la idea. Bueno, que en nuestra redacción nosotros tengamos la valentía y digamos, ¿sabe qué? Esta idea no me corresponde. Nosotros valoremos el aporte que ha tenido este autor en este tema. Y yo pienso, Gerson, y es algo que Gerson siempre sostiene, creo que todos nosotros podemos hacer investigación científica, porque es sencillo, es cuestión de leer. Si yo en este caso estoy hablando de inteligencia emocional, pues yo voy a buscar de pronto en periódicos, de pronto en revistas, incluso en videos de YouTube, incluso en reuniones, en conversatorios como estos, puedo extraer buena información. Entonces voy a buscar toda la información que esté a mi alcance sobre este tema. Esos periódicos, esos libros, esos conversatorios, esos videos son las fuentes que a mí me sirven para desarrollar mi trabajo. Y citar significa reconocer que estas ideas yo las he tomado de otra fuente. Sí, eso es citar. Es decir, voy a regresar nuevamente acá. Citar es, las citas corresponden a las ideas que tomo de otras fuentes de información con una correcta atribución a los créditos de autoría. Ojo aquí, en el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes van en el apartado de referencias o bibliografías. Es decir, a ver, voy a regresar. Aquí, en mi redacción, únicamente voy a colocar el autor, el apellido del autor y el año en que publicó ese texto. Pero ya los datos completos de esta fuente se los debe colocar en el apartado de referencias, ¿sí? En el apartado de referencias. En este caso, yo trabajé con bibliografía, que es diferente a referencias. Ya vamos a ir hacia allá. Entonces, aquí pues yo ya coloco el apellido. Y no es que lo hago manualmente, también ya vamos a explicarles de qué manera se debe incluir una cita en Word para que ustedes lo hagan de forma mecánica, digamos, ¿ya? Entonces aquí ya se coloca el dato completo de mi cita. Tengo el autor, el año de publicación, el título de la obra. Ojo, en APA 6ª edición se trabajaba con el lugar, ¿sí? Pero una de las actualizaciones en esta 7ª es que ya no es necesario colocar el lugar, sino únicamente la editorial, ¿sí? Entonces, citar, repito, citar es mencionar en mi redacción que estas ideas no me corresponden, atribuir a otro autor lo que he tomado de él. Y ya los datos
completos de esta fuente los coloco en el apartado de referencias o bibliografía. Entonces, no hay que asustarnos porque citas es eso, atribuir a quien le corresponde lo que le corresponde. No robar, no ser deshonestos, ya lo dijeron ustedes. Bien, ahora sí, vamos a hablar de bibliografía. Bibliografía, compañeros asistentes, es aquel listado que en nuestro trabajo académico se coloca en un apartado diferente. Es decir, al final de nuestro trabajo, en un apartado, o sea, no es que va dentro de la redacción, a veces se confunden o colocábamos notas al pie también, no, ahí no va la bibliografía. La bibliografía es un apartado diferente, ¿sí? Otro, al final de nuestro trabajo, en donde se coloca de forma ordenada, alfabéticamente, todas las fuentes que yo utilicé para realizar mi trabajo. Y aquí está la diferencia entre bibliografía y referencia. Bibliografía es cuando yo coloco todas las fuentes que utilicé para confeccionar mi trabajo, sea esta, así esté o no esté citada en el texto. Por ejemplo, si yo para mi monografía, para mi tesis, ocupé o utilicé el diccionario, de pronto un manual, una guía de cómo elaborar tesis, esa referencia, esa fuente de ese manual la debo colocar en bibliografía, aunque no esté citada en la redacción. ¿Sí? Y no es que lo coloco manualmente, sino que existe una forma para colocar la cita. Voy a abrir, a ver, este documento. Miren, incluso hay universidades en que ellos exigen un número determinado de citas, ¿sí? Obviamente que está muy bien, porque eso garantiza de que el estudiante leyó bastante para hacer su trabajo. Aquí tenemos un texto, aquí tenemos un párrafo, ya le estoy atribuyendo a este autor estas ideas, es una paráfrasis. Esto es citar. Y los datos completos de esta fuente los voy a encontrar en el apartado de referencias. Aquí está. El autor, el año de publicación, el título de la obra, el lugar. Aquí resalté el lugar porque para quienes estábamos acostumbrados a colocar el lugar porque utilizábamos esta edición, una de las actualizaciones es que ya este lugar ya no va. Simplemente la editorial. ¿Sí? Y yo les decía, no es que esto lo voy a hacer manualmente, no voy a digitarlo, sino que tenemos que utilizar la tecnología, miren, debemos ser aliados de la tecnología. En Word tenemos, voy a dejar de compartir para hacer el ejercicio con ustedes, de pronto ya lo conocen, otros no, no está de más pues indicarles. Aquí en Word, ejemplo, voy a citar. Digamos que en este momento estoy parafraseando porque estoy consultando en otra fuente. Y la información que leí la estoy explicando con mis propias palabras. Una vez que ya he parafraseado las ideas de otro autor, debo colocar la cita. ¿Cómo lo hago? Aquí. Referencias. Sí, sino que Gerson me salen los controles y no le logro. Ya, aquí. Arriba justo me salen los controles de micrófono, video, participantes, chats, pero bien, ya lo encontré. Vamos a referencias y si son estudiantes, están aquí presentes y desean aprender cómo citar, es fácil utilizando el Word, ¿sí? Voy a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente y el mismo programa de Word me permite a mí agregar diferentes tipos de fuentes, sea un libro, sea una revista, periódico, informe, en fin. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con un libro. Yo coloco el autor. Estamos haciendo un ejemplo, un ejercicio nada más. Digamos que el autor es Gerson Granda, ¿sí? El título de su libro y todos estos datos los encontramos en el mismo libro. Si no, no nos vamos a inventar, porque también hay forma de citar cuando el libro carece de título, cuando el libro carece de autor, cuando el libro no tiene año de publicación, también lo podemos hacer, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver.
Entonces, imaginémonos que Gerson Granda ha publicado su libro titulado Inteligencia emocional en la escuela. Sí están viendo, Gerson, el cuadro, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Ya, lo ha publicado en el 2019. Ciudad, vamos a omitir porque ya la 7ª edición no me exige poner el lugar en que publicó, ¿sí? Y digamos que lo ha publicado en Planeta, Editorial Planeta. Le doy a aceptar y automáticamente, si se dan cuenta, ya me sale la cita. ¿Sí? Tan fácil como eso. Entonces, una vez, vamos a hacer el ejercicio otra vez. Iba a continuar, pero hagamos el ejercicio otra vez. Alguien que de pronto quiera participar y recordarme, ir dictando los pasos que hicimos para agregar la cita, que es muy importante, porque a veces por desconocimiento no lo hacemos, ¿sí? Claudia, a ver, ¿quién dice? Ajá. Claudia, de pronto también para aportar, porque a veces se requiere de editar lo que ya se ha registrado. Entonces, como para también indicarles, y matamos 2 pájaros en un solo tiro, digamos que hay autores en los cuales también les gusta que vaya los 2 apellidos. Por ejemplo, en mi caso me gusta que vaya los 2 apellidos. Entonces, ¿cómo harían los estudiantes que están viendo acá para que en mi caso ya vayan los 2 apellidos, Granda, Herrera, ¿no? ¿Cómo editaríamos? Vamos a editar fuente. Miren, por favor, dense cuenta. Aquí la cita va a tener un control, un comando. Vamos a editar fuente y puedo cambiar aquí en el caso de que me haya equivocado. Entonces, coloco Gerson Granda Herrera. Guión, pegadito, Granda, guión, Herrera. Si no te sale separado. Pegadito, eso. Pegadito. Ajá, sí. No, eso ahí. Eso. 2019. A ver, con este párrafo, digamos que vamos a hacer el ejercicio con este párrafo parafraseado, ¿ya? Entonces, ¿quién de ustedes, de los que estás asistiendo, desea recordar los pasos que hicimos con Gerson para incluir la cita en su trabajo? Buenas noches. Ajá, buenas noches. Ya, los pasos a seguir, vamos a referencias. Perdónenme que lo que pasa es que tengo el control y me impide. Claudia, verás, escúchame, en el panel, sí, porque a mí también me suele molestar eso. En el panel del lado derecho vas a ver unos puntitos. Dale clic en los puntitos y en el menú contextual te dice ahí ocultar panel, flotante, y ahí se te desaparece ese panel. Ya, perfecto, ahí. Bien, referencias, continúe, estimada compañera. Vamos a recordar los pasos. Referencias. Referencias, insertar cita. ¿Ya? Insertar cita, agregar nueva fuente. ¿Ya? Ahí ubicamos de dónde sacamos la información. Puede ser libro, revista, un artículo. Imaginemos que usted es la autora. Vamos con su nombre. Ya. Mayra Gallegos. Ya, Mayra Gallegos. ¿Cómo se llama su libro? Digamos que su libro se llama. Literatura moderna. Ya, lo ha publicado en el año 2019. Ya. Y le ha ayudado la edición. La ciudad me dice la 7ª edición ya no es tan principal. Ya. La editorial Santillana. Edinón o Santillana. Ya, digamos que la editorial Santillana. Todos estos datos, estimados asistentes, los encontramos en el mismo libro. Si es un libro digital, igual. Si es un blog, igual. Y además, pues Norma Zapa ya me indica qué datos necesito de cada fuente. En este caso, Word no se ha actualizado, pero para APA 7ª edición ya no es necesario colocar la ciudad. Sí, nos quedamos con estos datos. Le damos en aceptar y automáticamente está la cita. Ahora, esto es cita. Es cuando yo doy cuenta, cuando yo le digo, señor lector, esta idea le corresponde a Granda Herrera,
2019, publicación que ha hecho en el 2019. Esto es cita. Ahora, referencias, imagínense que este es un trabajo de 30, 40 páginas con unas 100 referencias. Imagínense si tuviera que manualmente digitar todas esas fuentes. No, Word nos facilita la vida. ¿Qué hacemos? Una vez que yo he terminado la redacción de mi trabajo, ya he terminado, ya tengo todas mis páginas, todas las fuentes aquí en cita, voy nuevamente a referencias. Aquí, donde dice bibliografía, si están viendo el cursor, le doy acuérdense, ya no es bibliografía, porque el estilo APA séptima edición trabaja con referencias. Anteriormente en bibliografía, pues debíamos colocar, si utilicé 60 y solo cité 40 estaba bien, pero no. En APA séptima edición se trabaja con el estilo de referencias. Por lo tanto, si aquí tengo 2 citas, Grande Herrera y Gallegos, en referencias me van a aparecer 2 referencias, ¿sí? Y van a aparecer de forma automática. Aquí lo vemos. Siempre lo vamos a colocar al finalizar el trabajo. Y ya me aparecen los datos completos. El formato para la cita es autor-año. El formato ya para referencias es el dato completo de esa fuente. Entonces aquí tenemos Gallegos, 2019, literatura moderna, Santillana. Es autor, año de publicación, título del libro, editorial. Y automáticamente ya el programa los va a organizar o los va a ordenar de forma alfabética. No tengo que hacer mayor trabajo. Y aquí tenemos el otro autor, Grande Herrera, 2019, título Inteligencia Emocional en la Escuela, editorial Planeta. Sí, en el caso de que presente y luego en la revisión tuve que hacer otra, incluir otra cita, pues no hay problema, la voy a incluir. Sí, digamos que incluya este texto. Lo puedo hacer. Voy a colocar la cita, acuérdense, referencias, insertar cita, agregar nueva fuente, autor, Claudia Aguilar, título, Mano Roto, año 2020, editorial Luna Nueva. Ejemplo, le doy en aceptar, ya tengo una nueva fuente, una nueva cita, pero de pronto todavía no me aparece en la parte de referencias. Entonces, sencillamente le doy clic, actualizar citas y referencias y miren, ya me aparece esa nueva cita. Bien, continuemos. Es algo sencillo. Es cuestión de perder el miedo. Aquí están ya los datos completos. Voy a dejar de compartir nuevamente. Y ahora el control. Gerson, de mi vida se me fue el control. Presiona escape, Claudia, pero antes que pases, también algo muy importante, de los documentos que ayudo, usted sabe que damos asesoría para las tesis, para las monografías, en algunos tutores de las universidades, ya sea para lo que es la licenciatura o para lo que es las maestrías, les están exigiendo que pongan también el número de página. Entonces, si regresas de nuevo al Word, por favor, dales también a los compañeros que cuando les exigen así el página, que es sencillo ponerle también el número de página, ¿no? Sí, sí. Cuando es una cita textual, es necesario colocar aquí el número de página. Es sencillo. Únicamente, Gerson, pues le damos clic en la cita. Editar, en este caso le vamos a colocar editar cita y aquí vamos a ubicar el número de la página de la fuente que extraje, ¿no es cierto? Digamos que fue página 14, aceptar. Así, Gerson. Sí, perfecto. Disculpa, Claudia, Marta tiene la manito alzada. ¿Todavía quieres participar, Marta? No, es un error, todo perfecto, ya. Todo contentísima. Listo, gracias, ya. Continuamos. Ya, continuemos porque ya hemos utilizado media hora y en realidad estamos pendientes de las citas, así que continuemos. Entonces, compañeros, bibliografía, todo lo que utilizo en mi trabajo. Si utilicé el diccionario, si utilicé la ley, si utilicé una guía, de pronto algún otro documentito, la Biblia incluso, que me pudo haber servido para tomar ideas, pero que no la cité en mi trabajo, eso es bibliografía.
Algunos colegios, en los colegios sí solemos pedir bibliografía, ¿no es cierto? Hágame un ensayo sobre este tema con 4 o 5, al menos 5 referencias bibliográficas, aunque no las haya citado, está bien. Pero APA me dice que no. El estilo APA séptima edición me dice que use sistema referencia, por lo tanto, todos los autores que están citados en mi redacción deben estar ubicados en el apartado de referencias. Es decir, que si tengo en referencias 30 fuentes, en mi redacción debo tener al menos 30 citas, las mismas citas, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos clarísimos, ¿ya? Entonces, bueno, ya les he explicado la diferencia entre referencias y bibliográficas. Aquí está nuevamente, pues, a ver. En la lista de referencias, el autor incluye solo las fuentes que utiliza de forma explícita en el trabajo, mientras que en bibliografía se integran otros textos que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. Bien, ¿por qué es importante, compañeros, la bibliografía y las referencias, ¿no? Primero y ante todo, respeto a la propiedad intelectual. No puedo presentar como mío algo que no lo es. No puedo presentar la idea de otro autor como mía. No. Debo respetar a la propiedad intelectual. No debo caer en el plagio, que es la copia, o el autoplagio incluso, que es cuando, bueno, yo presenté esta tesis para una maestría en UES y de pronto la misma tesis la presento para mi doctorado con algunas reformas en otra universidad. Eso también está mal, eso es autoplagio, ser deshonesto, ¿no es cierto? Primero y ante todo, respeto a la propiedad intelectual. Segundo, muestra de rigor académico-científico. No es lo mismo escribir un artículo científico con 10 citas que escribir un artículo científico con unas 20, 30, 40 citas, ¿no es cierto? Igual cuando estamos en el colegio, no es lo mismo que yo presente un trabajo a mi profesora con 2, 3 citas, un ensayo, algo corto, y no va a ser lo mismo que con más, ¿no es cierto? Luego, pues tercer punto, da credibilidad al trabajo, es decir, demuestra que este estudiante leyó sobre el tema, ¿sí? Demuestra que este estudiante consultó en varias fuentes sobre este tema y que sus teorías, sus ideas están apoyadas con las ideas de expertos en el tema, ¿no es cierto? Y cumplimos con la probidad académica que, como les comentaba en un inicio, en nuestra Constitución ecuatoriana está sancionado el plagio con el artículo 224, 225 del reglamento de la LOE, en donde pues se estipula como deshonestidad académica y muchos tipos, ¿no? Muchos tipos de plagio, incluso cuando copiamos en el examen, cuando le prestamos la tarea a mi amigo, cuando incluyo el nombre de mi amigo en un trabajo grupal que nunca hizo, ¿sí? Porque eso suele suceder con nosotros, docentes de colegio, ¿no? Hacemos grupo de 4, de los 4 trabajan 2, pero siempre está el nombre de los otros 2 que nunca hacen nada. Y eso también es deshonesto, eso también es plagio y eso también está sancionado. Entonces, esto es, compañeros, la importancia de por qué nosotros debemos colocar bibliografía, referencias en nuestros trabajos académicos. ¿Sí? Bien. Julia, disculpa, te interrumpo otra vez. Sí, sigue nomás. Chat, si es que de pronto puedes autorizar que este material que les ha encantado, se los podamos compartir. Claro que sí, Gerson, estamos para eso. En CEPO nos caracterizamos en compartir conocimiento, brillante, compartir experiencias. Brillante, como siempre. Esto me encanta aún más, brillante. Gracias por sus palabras. Gracias. Tengo 2 preguntas en el chat. Cuando tenga un tiempito, por favor, me da mi cariñito, me responde. Ya, perfecto. Vamos a concluir con el tema de referencias y hacemos un ejercicio y respondemos, ¿ya? Bueno, los datos, ya les indicamos en el Word, los datos básicos que una referencia debe tener, pues es el autor, es quien publica esa obra, la fecha, es decir, el año en que se publica, el título de la obra y la fuente. La forma en que va a aparecer la referencia es la siguiente, está aquí abajo, autor, apellido, ¿sí? Apellido del autor, inicial del nombre, año de publicación, título del libro y la fuente o editorial en que se publique y pues donde se la va a poder encontrar. Eso es, compañeros. Y obviamente que van a haber variaciones, ¿no? Ya les había dicho que el apartado de referencia siempre va al final, se coloca un título en negrita centrado, automáticamente el Word lo va a colocar en orden alfabético, va a haber una sangría, ya el Word se encarga de todo esto.
Y obviamente que van a haber variaciones de acuerdo a que si lo escribió un autor, o si es un libro con varios autores, o que si es de revista, libro, blog, periódico, video, etcétera, o simplemente si es que es un libro anónimo. Todo se debe citar, para eso está APA, para guiarnos en la forma en que debemos citar en cada una de estas situaciones. Ahora sí, Gerson, a ver si leemos la pregunta de la compañera y mientras tanto yo voy a compartir la pantalla para hacer un ejercicio aquí en EducaPlay sobre esto que vimos para luego ya ir viendo las citas. Martita, usted mismo pregunte. Son 2 preguntas, pero sumamente importantes e interesantes. Por favor, hágalo usted mismo. Aquí estoy, profesor. Dígame, Vamos Martita. a ver, la primera es, ¿siempre se debe incluir referencias y también bibliografía? Porque yo estoy escribiendo una tesis donde me están pidiendo referencias y no alusión a la bibliografía, y creo que hice esa pregunta recientemente y, por ejemplo, dije, es muy difícil citar, no sé, la Biblia, o es muy difícil poder citar en un momento determinado un diccionario desde el punto de vista de cómo se trabaja la referencia, pero son documentos que se consultan. Hay también momentos en los cuales se lee un libro por conocimiento general y yo no necesito una frase específica, sin embargo, es importante demostrar de que esa fuente fue consultada. Ejemplo, determinados documentos de Naciones Unidas sobre educación, determinados principios y guías fundamentales como los derechos del niño o no sé, los objetivos de desarrollo sostenible, y que yo no necesariamente tengo que poner palabra por palabra, pero que sin embargo debo haber leído por información general. Entonces yo estoy trabajando con un libro titulado Manual Básico para la Realización de Tesinas, Tesis y Trabajos de Investigación, que fue producido por el doctor Antonio Pantoja Vallejo y un grupo grande de investigadores de Europa, de mi universidad, que es la Universidad de Jaén, una de ellas, y de otro tremendo grupo de brillantes personas. Yo le puedo hacer llegar la información posteriormente. Y yo no veo esa diferenciación. Y lo he preguntado en más de una ocasión, pero por alguna razón, no siempre todas las preguntas reciben respuesta. Está la otra. Yo he tenido colegas que han estudiado en universidades de Inglaterra y después de escribir 700 páginas, la universidad le ha dicho 500 páginas. Esta cantidad de páginas para el capítulo 1, esta cantidad de páginas para el capítulo 2, pero no se lo dijeron antes. Eso es una cosa. Y entonces, al no hacer eso, a veces la persona se desboca, como diríamos en buen español. Debiera existir una escala que me dijera, en dependencia del contenido núcleo de cada capítulo, cuál es el mínimo que se espera de referencias y o citas. ¿Existe ese documento? ¿Ustedes tienen conocimiento de ese documento? ¿Existe en el Ecuador o existe en otro lugar? Porque también son preguntas que hago a las cuales no siempre recibo respuesta. Bien, no sé, Gerson, usted si lo conoce, pero de lo que yo conozco, no existe un documento que me diga cuántas citas debe tener un capítulo de una tesis, por ejemplo. Okay. De hecho, creo que es algo más institucional. Aquí mismo en Ecuador existe mucha variación de una institución, de una universidad a otra. Por ejemplo, en la maestría que yo seguí, requisito fundamental era que nuestra tesis tenga 80 citas, 80, pero en la misma universidad para otra carrera no era necesario 80 citas, sino 40. Entonces creo que no hay un documento que me especifique el número de citas que debe haber en determinado escrito, porque existen esas variaciones. Ahora, con respecto a la primera, Gerson. No, es justamente para validar lo que estás diciendo, Claudia. Sí, tienes toda la razón. Mira, son años que venimos trabajando con asesorías para lo que es esto de las tesis, de las monografías, y la verdad es que cada universidad, como tú lo dices, tiene su manera y sus reglas de cuántas citas tienen que tener. Por ejemplo, en la UNIR, que es de España, aquí la Universidad Técnica de Machala, tengo también ahí trabajos de otras universidades, y aquí la Universidad de Guayaquil, y la verdad es que varía, ¿no? Unos te piden 30, otros te piden 40, otros te piden 60, entonces otros te piden 150, en caso de doctorados te piden que tengas a veces esa cantidad de
de referencias, y que muchas veces, imagínate tener 100 referencias, se llena solamente de 4 hojas solamente de las referencias. Por eso es que hay que ponerlas a veces entre 2 columnas o 3 columnas, porque te ocuparía muchísimas hojas. Entonces, inclusive hasta para los artículos científicos. Hay artículos científicos que solamente te piden 20 referencias, nada más. Eso dependiendo de la revista. Hay otras, en cambio, que te piden, que te exigen unas 40 referencias. Hay otras que te piden inclusive hasta solamente que tengas unas 10 referencias. Entonces, la verdad es que tú tienes muchísima razón en ello, ¿no? O sea, depende mucho de la institución en la cual ellos basen su estructura y tengan su política para generar estos documentos, ¿no? Sí, y precisamente, Gerson, aquí se contesta la primera pregunta de nuestra compañera, de nuestra amiguita. APA, séptima edición, me indica que se debe utilizar el formato de referencias, porque en referencias yo voy a colocar únicamente las fuentes que he citado. Si cité 5 fuentes, en referencia voy a colocar 5 datos. A pesar de que haya utilizado, ya lo comentó la compañera, una guía práctica, a pesar de que haya utilizado la Constitución, el diccionario, porque obviamente tengo que leer varios documentos para poder saber de ese tema, para poder de pronto ampliarme un poco más. Pero, ¿qué pasa si yo en mi trabajo académico coloco en bibliografía 20 fuentes, ya en bibliografía, o sea, otros textos que utilicé, pero he citado 3? Entonces, por eso me parece que APA actualiza eso y nos pide que lo hagamos con el formato de referencias. También hay instituciones que piden bibliografía, ¿sí? De hecho, nosotros debemos estar bien claros entre esa diferencia entre bibliografía, que es todo lo que me sirvió a pesar de que no esté incluido en el texto, y referencias, pues únicamente lo que cito lo coloco en referencias. Entonces, si es que la universidad me pide bibliografía, está muy bien, ahí usted va a colocar todas las fuentes, pero APA sí me dice que es por referencia. Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta, compañera. Miren. Permiso, hay una colega de Jamaica que se llama Yaenka, una profesora que está solicitando desde hace un ratico que por favor usted repita el ejercicio que hizo con las bibliografías. Yaenka Díaz, ella está registrada en el grupo, somos como 5 o 6 de Jamaica que estamos enlistados después de la gran promoción que hicimos. Entonces ella está solicitando que se repita lo que usted hizo con cómo establecer el tema de la bibliografía. Yaenka, tú puedes hablar por ti misma. Gracias. Sí, queremos escucharla. Bienvenida. Hola. Hola, un gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, que me quedé un poquito, disculpe, me quedé, a ver, en esa parte de la referencia con la bibliografía, en una parte donde usted explicó, me quedé ahí un poco perdida. En las citas, a ver dónde... la parte de la bibliografía, todas las fuentes utilizadas en la tesis, perfecto. Pero en la parte de incluirlas en el Word, cuando usted estaba en el Word, en la parte de incluirlas, la bibliografía con la referencia, cuando usted las incluyó en el cuadrito de la APA, ahí me quedé un poquito... Ya. Esa parte ahí. Vamos a eliminar, por ejemplo, estas citas para hacer el ejercicio de nuevo con usted mismo, Yaenka, ¿ya? A ver, Yaenka, estamos haciendo nuestra tesis, he investigado esto, he parafraseado, porque esto es un ejemplo de paráfrasis. Vamos a hacer ejercicio de cómo citar textualmente y cómo se hace una cita con paráfrasis o con parafraseo. Bueno, esta es la cita que yo he parafraseado. Estas ideas le corresponden a Yaenka y yo las he colocado aquí en mi escrito, ¿sí? Voy a eliminar esto también para poder hacer el ejercicio, Yaenka, con usted. A ver, Yaenka, estas son las ideas que he tomado de su libro. Usted va usted va a la sección de referencias, ¿sí? Aquí dice insertar cita, agregar nueva fuente. Una vez que usted ya tiene esta ventana abierta, va a colocar los datos del libro
que utilizó para sacar este primer párrafo, para parafrasear, ¿no es cierto? Entonces, dígame, por favor, usted. Dígame, vamos a imaginarnos que usted es la autora. Yaenka Díaz. Ya, el título de su libro. Diga. Imaginemos que es investigación científica. Lo ha publicado en el año 2020. La editorial que le ayudó de pronto fue Antares. Usted le da en aceptar y ya la cita le aparece en el párrafo, ya la cita le aparece en la redacción. Ahora, cuando ya hemos terminado de redactar todo nuestro trabajo, nos colocamos al final en el apartado, en la última hoja, y vamos a aquí mismo, si se da cuenta, en la pestaña de referencias, tenemos bibliografía. Pero usted depende de, por eso decimos, depende de que si trabajó con bibliografía o con referencias, pero APA séptima edición me pide que trabaje con referencias. Entonces le doy clic en referencias y automáticamente, bueno, estos son los datos de las referencias que ya puse anteriormente. Automáticamente le va a aparecer ya las citas que usted colocó aquí, ya le aparecen en la sección de referencias. Aquí está su nombre, Díaz Y, 2020, su libro Investigación Científica, Antares. Ya. Clic referencia, clic bibliografía, clic referencia. Ya, está bien, gracias. De nada, es un placer ayudarles. Vamos nuevamente. Escape. Listo. Entonces, les había dejado aquí en el chat, miren, se nos pasó el tiempo súper rápido. Aquí en el chat yo dejé 2 enlaces para que puedan hacer un ejercicio de cuáles son los datos que van en la referencia. Estaba tratando de hacer un ejercicio, un jueguito. No sé si de pronto alguien desea ayudar, es en EducaPlay. Aquí tenemos una referencia, una referencia desordenada. A ver quién de ustedes me ayuda a ordenarla, de acuerdo a los datos que debe ir en la referencia. A ver, ustedes me guían y yo ordeno. A ver. De estos cuadritos, ¿cuál creen que va primero? El apellido del autor. Apellido, definitivamente. Apellido, año. Thompson primero, Thompson. Apellido. Thompson Rojas. La inicial del nombre. La inicial del nombre. El año, muy bien. El año, el título. El título del libro. El título del libro, muy bien. Y luego la editorial. Técnicas de investigación documental, editorial Thompson. Estos son los apellido, inicial del nombre, año de publicación, título del libro y editorial. Comprobamos y nos ganamos 100 puntos. Les dejé 2 enlaces por cuestión de tiempo. No vamos a trabajar los 2. Ustedes pueden, para que practiquen un poquito, visitarlos más tardecito. Los pueden guardar en su teléfono, en fin. Bueno, eso en cuanto a referencias. Ya saben ustedes cuáles son los datos que debe ir en la referencia y las variaciones que existen. Ahora sí, vamos con citas. Ya se ha explicado, ya hemos practicado. Citas, pues es la inclusión del autor que me está ayudando en mi trabajo, la inclusión de su nombre en mi redacción. Ojo aquí. Ustedes tienen que aprender esto, compañeros, estudiantes presentes. Tienen que aprender, grábense bien esta partecita, porque si se graban esta partecita, si la aprenden, la comprenden, se soluciona su vida en cuestión de tesis, monografía. APA séptima edición me dice que tengo 2 formatos para presentar la cita. Voy a utilizar aquí mi marcadorcito, ¿ya? Tengo la cita narrativa y la cita parentética. Grábense bien estos nombres. Cita narrativa es cuando yo enfatizo en el autor se incluye en la redacción del párrafo, la fecha se pone entre paréntesis, y en la cita narrativa yo debo incluir frases de citación. ¿Sí? Por ejemplo, miren por favor, miren, voy a borrar. Miren por favor. Estoy escribiendo mi tesis, este es mi párrafo. Dentro del párrafo
yo coloco al autor que me está ayudando con estas ideas. Cuando el autor está dentro de la narración, se llama cita narrativa. ¿Sí? Cita narrativa. Y aquí pues utilizo una frase de citación, por ejemplo, Aguilar Claudia plantea, Aguilar 2020 plantea, Aguilar afirma, Aguilar describe, Aguilar menciona, Aguilar considera, Aguilar expresa, expone, en fin. Esto es una cita narrativa. Quintero 2020 plantea que, y sigue la idea. Cita narrativa. Y la cita parentética, en cambio, es cuando yo escribo todo el párrafo, es lo que estábamos haciendo hace un rato. Escribo todo el párrafo y al finalizar la idea, al finalizar el párrafo, abro paréntesis, apellido, coma, año. Cuando hago esto, enfatizo en el texto, ¿sí? Esto se llama cita parentética. Repito, cita narrativa es cuando en mi párrafo incluyo el autor y el año. Cita parentética no implica frases de citación, sino que al finalizar el párrafo yo coloco al autor. Ay, me confundí. A ver, ¿qué hago, profe? No sé qué hacer. ¿Lo pongo al inicio o lo pongo al final? Sencillo. Esto depende únicamente de ustedes, del autor. Depende de mí si yo quiero dar énfasis al autor o énfasis a la narración, al texto. A ver, ¿y cómo que va a depender de mí? Pues sí, pues yo estoy haciendo un trabajo de investigación, yo he leído muchísimo, yo he leído por ejemplo, si voy a hablar de inteligencia emocional, investigué algunos documentos que lo mencionan a Goleman, que lo mencionan a Salovey, que lo mencionan a John Mayer, y obviamente entonces ahí voy a enfatizar en el autor, voy a optar por hacer una cita narrativa. Y la cita parentética pues es cuando yo he leído y creo que debo dar énfasis a este texto. Por lo tanto, al autor lo voy a colocar al final entre paréntesis. ¿Sí? Existen dos formatos básicos, ya les mencioné. Puede presentar la cita de manera narrativa, utilizando frases de citación, colocándolo en el mismo párrafo, o en paréntesis, que es la cita parentética, cuando escribo el párrafo y al final coloco el autor. Sí, por ahí hay un micrófono. Ahora, en algunos libros sobre normas APA en español, esto se especifica como cita basada en el texto, como cita basada en el autor, pero en inglés, en el documento original de la Asociación de Psicólogos Americanos, está Narrative Citation o Parenthetical Citation, que es cita narrativa o cita parentética. Compañeros, esto sí tiene que quedar bien claro. No sé si me hice entender, si tienen alguna duda. Claudia, de pronto para fundamentarte en lo que has dicho, ojo, lo importante es siempre es citar al autor. Mientras nosotros estemos citando nuestro documento, pues está bien, no solamente redactado, sino es legal. Por ejemplo, yo te digo algo personal, no es que esté mal hecho, sino que es algo mío. O alguien lo puede hacer de una manera diferente. Por ejemplo, cuando yo quiero parafrasear algo, es porque ese autor me ha impresionado, me ha interesado lo que él ha escrito, entonces yo hago una cita narrativa. Entonces, digamos, según Aguilar, según Ruiz, según Riquelme, entonces el autor a mí me ha llegado, ¿no? Entonces, según Riquelme, en la investigación que ha realizado, yo estoy parafraseando, ¿sí? Entonces lo utilizo a él. Entonces, pero cuando veo que quiero coger una cita directa nomás, entonces ahí hago yo la parentética que dice Claudia. O sea, ese es mi estilo. Pero los dos, o sea, mi estilo no es incorrecto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo legal. Yo los estoy nombrando a ellos y los estoy usando. De pronto alguien tenga otro estilo. Entonces, de esa manera también Así es, Gerson. Depende del lector, eso les decía, depende netamente de ustedes, autores de la tesis, autores de la monografía, autores del proyecto, autores del ensayo. Depende de si quieren enfatizar en el autor, entonces empiezan. Granda, 2021, sostiene que, Pero ya de pronto, y muy buena también Gerson, de pronto si es una cita textual, porque ya vamos a ver lo que es cita textual, pues coloco la cita
Y al final pues digo Granda 2020, porque esto específicamente lo mencionó Granda y de pronto aquí sí hay un parafraseo. También muy bien, Gerson. Gracias, también eso es un buen estilo que podríamos utilizar. Lo importante, como ya lo mencionó Gerson, es citar, sea de forma narrativa o sea de forma parentética. Aquí vamos con unos ejemplos. Quisiera que ustedes, por favor, me ayuden contestando. Miren, tengo un ejemplo. Ay, ya me confundí aquí. Bueno, tengo un ejemplo y dice, ya volví con el lápiz. Omaña 2017 afirma que a través de la inteligencia emocional, Otras ideas. Esa es narrativa. Perfecto. Narrativa. Perfecto. Porque estoy dándole la cosa primordial al autor y posiblemente porque es muy importante, yo digo que él afirma, pero yo podía decir afirma, adiciona, niega, critica, sugiere, cuestiona, y por eso es que es narrativa, porque el autor aparece primero. Bien, bien, muy bien. Esa era la pregunta. Esta de aquí es una cita narrativa. Y acá, en cambio, tengo una cita parentética, en donde primero escribo el párrafo, escribo las ideas, y al final, entre paréntesis, coloco al autor. Entonces, creo que está entendido, ¿no es cierto? Claudia, disculpa, en este ejemplo, un ratito, una corrección aquí, yo, error, ayudándolo a revisar esto. En el ejemplo primero que tienes, después de grupo, ese punto está mal, no va ahí ese punto, por si acaso. Vaya a decir, no, eso, ahí sí. Entonces, sí, ha sido... Pero ve lo que le digo, profe, eso es un detalle de otra galaxia, hombre. ¿Cómo les va a preocupar un punto? ¿Qué cosa más? No. Tiene mucho que ver. Ese punto no está en el documento, se ha colocado con ahorita con el lápiz. Mira, pero en el documento no está. Y el mismo color de texto. Sí, es que tiene hace un rato. Que ser perfecto. Esto tiene que ser perfecto. O sea, porque justamente con la introducción que hizo Claudia, no podemos uno hacer una cosa y el otro otra cosa. O sea, normas es bien específico y estricto en esto, ¿no? Nos percatamos, y aunque usted en Jamaica sería Gerson y no Gerson. ¿Está bien? Así mismo es la vida. En el mundo inglés usted sería Gerson y no Gerson. Y verás que mi nombre se pronuncia Gerson. Pero Gerson será en español porque es GE, pero en inglés sería Gerson. Como gender. Vio cómo es la vida. Menos mal que para eso no se aplican normas APA. Ahora sí, para continuar, ya vamos a ver cuándo lleva el punto y cuándo no, porque también va un puntito aquí, pero ya vamos a ver en qué momento. A ver, compañeros, lo importante es que nosotros ya tengamos en mente que esto es una cita, a ver, ¿qué es? ¿Narrativa o parentética? Narrativa. Que esto es una cita narrativa y que esto es una cita parentética. Una vez, y bueno, eso depende de cada uno. Vamos ahora sí a lo que es tipos de cita. Tengo dos formas de citar, una cita textual o directa y una cita con parafraseo. ¿Sí? Una cita textual, es decir, una cita, llamémoslo crudamente, copia y pega. Es decir, cuando la idea de otro autor, tal y como la ha expresado en su libro, yo literalmente la pongo en mi trabajo, tal cual. Eso es una cita textual. Tomar esa idea tal cual y colocarla en mi trabajo. Y la cita parafraseada, que es la que más se recomienda porque también es mucho más fácil de aplicar aquí en el Word, es pues cuando yo leo las ideas de ese autor, pero las expreso con mis propias palabras. ¿Sí? Ojo con esto. Cita textual, cuando copio la idea tal cual de ese autor y la coloco en mi párrafo, y parafraseo es cuando yo leo toda su teoría y la explico con mis propias palabras. Aquí hay un detalle que APA de pronto nos complica un poquito con esto. La cita textual puede ser corta, es decir, de hasta 40 palabras, y la cita larga de 40 palabras o más. Sí, ya vamos a hacer una práctica de esto. Entonces, tengan esto en mente, si quieren háganle captura a esta pantalla, pero por favor, acuérdense siempre que ustedes en su tesis, en su ensayo, en su monografía, pueden o copiar tal cual, haciendo una cita textual, y esa copia, esa idea que copié puede ser hasta 40 palabras, corta porque se cita de una forma, o puede ser larga,
de más de 40 palabras y se cita de diferente manera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí creo que ahora sí vamos a practicar un poquito acá. Vamos a ver más que todo acá. Tengo otro documento. Citas. ¿Cuántas citas tenemos? Cita textual o cita parafraseada. Cita textual cuando copio la idea de otro autor y la coloco en mi párrafo. Miren, aquí tenemos una cita textual. Cuando la cita textual es corta, es decir, menos de 40 palabras, fíjense ustedes, aquí simplemente subrayamos, resaltamos la frase y acá abajo, miren, mi cursor me indica el número de palabras. En este caso dice 25, es decir, que es una cita textual corta. Cuando la cita es textual corta, la coloco entre comillas sin cursiva. Los datos que van en una cita textual corta son autor, año y página. Autor, año y página. No se olviden de eso. Cita textual. Acuérdense, cita textual. Datos, autor, año y página. Cuando la cita es corta, es decir, menos de 40 palabras, la coloco dentro del mismo párrafo, entre comillas, sin cursiva. ¿Sí? Pregunta, ¿esta cita es narrativa o parentética? Narrativa, muy bien. Súper bien, chicos. Oigan, sí que me levantan el ánimo, créanme, me siento súper contenta porque cuando doy las clases en el colegio, chicos, ¿qué tipo de cita es esta? Los grillos, nadie dice nada, pero me siento muy contenta porque se nota que han estado comprendiendo en realidad. Y bueno, nosotros más contentas que usted. Gracias, qué lindo. Miren, chicos. Una preguntita, si es tan amable. Perdón la interrupción. Colocarlo entre paréntesis, en comillas y en cursivas es en normas APA séptima edición, porque yo hice el trabajo en la sexta edición y no me permitieron o me corrigieron este detalle de las comillas. Ya. Precisamente cursiva sí estaba permitido en una edición anterior, pero séptima edición me dice comillas sin cursiva. Mire, si se da cuenta aquí no está cursiva. Ahí está cursiva, pero no lo puedo poner en cursiva porque APA me dice que es sin cursiva, pero comillas sí va porque es una cita corta. Vamos a ver, de pronto y la cita que usted hizo fue de más de 40 palabras y ahí ya no va entre comillas. Por ahí permiso, a mí me dicen que la cursiva es, por ejemplo, para contrastar idioma. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo en español, pero necesito citar palabras que están en el creol jamaicano o que están en inglés. Entonces, esos son los términos que hay que poner en cursiva para contrastar por tema de edición. Eso es lo que me han indicado. Sí, pero la cita no. Esos términos sí está permitido. La cita no, la cita textual corta no va en cursiva. Ok. Ya, miren. Tomando en cuenta lo que decía la maestra Marta, perdón que interrumpa. Preguntando sobre cuando ocupo una palabra o una frase, o voy a poner el nombre en otro idioma, únicamente va en cursiva, no tengo que poner las comillas, ¿verdad? Sí, uy, pero si nos metiéramos a normas APA con estas cuestiones, sí que es súper extenso, pero no va en comillas, solamente va en cursiva. Para responder concretamente la pregunta, pero de ahí que sí hay algunas variaciones. Por eso en esta reunión solo citas, Gerson, estoy segura que próximamente va a organizar otra reunión para hablar de referencias, para hablar de inserción de cuadros, inserción de gráficos, en fin. Oh, yes. Oh, yes. Verán, con las citas. Entonces, cita textual, es decir, esta frasecita yo la copié de Kaplan 2019. Como tiene menos de 40 palabras, la incluyo en el párrafo. Ya contestaron ustedes, esta es una narrativa. El mismo ejemplo con una cita parentética. Menos de 40 palabras, comillas, sin cursiva, pero como en este caso es ejemplo parentético, el autor va en la parte final. ¿Sí? Ya lo conocen ustedes.
Ajá. Sí, ajá. Ahora, es porque esta frase yo la tomé de la página 111, Ajá. pero ya si fuera una textual, es decir, una copia más extensa, aquí voy a colocar pp y el rango de páginas. Es decir, esta frase, esta idea estuvo desde la 111 a la 113. Eso también es otro detalle que se aplica en la cita extensa, ¿ya? Por ahora nos quedamos con la cita corta. Ahí. Entonces, datos que deben ir en una cita textual es autor, año y número de página. ¿Sí? Textual corta, va la idea dentro del mismo párrafo. Ahora, cuando es una cita textual larga, se realiza de la siguiente manera. Esta vez, chicos, antes de continuar, ¿esta es una cita parentética o narrativa? Narrativa. Narrativa, muy bien. Narrativa. Cuando yo copio más de 40 palabras de otro autor, miren, si se dan cuenta, aquí en mi cursor el número de palabras es 46, debo colocar esa idea que he copiado en un párrafo aparte aplicando sangría a la izquierda. Sí, el mismo interlineado sin justificar. La única diferencia es que, como he copiado bastante, es decir, más de 40 palabras de SAPU, lo voy a colocar en un párrafo aparte. Esa es la única diferencia, queridos compañeros, amigos, estudiantes, de la cita corta y de la cita larga. Pero qué feo eso de no justificar el lado derecho. Parece que se está cayendo. Qué horrible desde el punto de vista visual. Yo estoy protestando y mi universidad no me hace ningún caso. Parezco una loca. Qué feo se ve ese texto cuando no tiene la justificación a la derecha, hombre. Sí, 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 tiene razón. Tanto estos locos de la 7ª edición. Alguien se quedó dormido allí en la almohada. Compañera, y para colocar el número de página al final, que salga solo en los paréntesis, ¿se lo pone directamente como lo mostró en el ejercicio anterior o se lo pone directamente o manualmente allí? No. Para que no salga junto, el nombre del autor, el año y el número de página. En este caso, como hemos hecho una cita narrativa, sí tenemos que colocar manualmente. Porque si le colocáramos la edición acá, el número de página va a salir aquí junto a la cita. Ok, gracias. Y Ana Claudia, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto debe de ser la sangría para colocar el texto, en este caso, de la cita? Ya, 1.27, no vi el nombre, estimada compañera, 1.27. Eso me indica el documento APA. Perdón, otra pregunta. Cuando nosotros ponemos una cita textual larga, nosotros tenemos, bueno, tanto larga como corta, lo que acabo de darme cuenta es que la página siempre va al final del texto y al principio del texto se pone el nombre. Es así, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, la página al final sea narrativa o parentética, y aquí estaba el detalle que les decía del puntito. Cuando es una cita textual larga, el punto final va en el párrafo, no va en la cita como lo hacemos cuando es una cita parafraseada. Queda ahí, de esta manera. Cuando pongo la P para indicar que es página, siempre va el punto terminando la P, es verdad, ¿verdad? Sí, compañera. Anteriormente sí se aceptaba, Gerson, ¿verdad? PAG, la abreviatura PAG, ¿no es cierto? Pero ahora solo la P. Cuando hiciste el ejercicio anterior, si te acuerdas que salió ahí PAG. Pero el documento APA me indica la P. Eso, aunque el Word, por eso yo opto por hacerlo manual, porque si lo hacemos aquí en Word, el formato de Word me va a sacar PAG, la abreviatura. Sí, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros estamos ingresando en las referencias, por ejemplo, un libro, y de pronto hay, por decirte, hay dos autores, ¿no es cierto? Que dice APA, que cuando es una cita basada en el texto, pones, por ejemplo, Aguilar
y Granda con la I latina, pero si lo pones basado en los autores, en cambio tienes que poner Aguilar y la I es en cambio la I inglesa. No sé cómo se llama esa, Asperson, creo que no sé. Entonces, ese tipo de I. Entonces, eso hay que ponerlo manualmente. Otra cosa también es que cuando tenemos, por ejemplo, 3 autores, entonces pones, por ejemplo, Aguilar, Granda y Riquelme. Entonces, eso hay que ponerlo manualmente. Y cuando tenemos, qué sé yo, más de muchos autores, entonces iría solamente el Aguilar, et al punto, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo manualmente, porque eso no nos pone el Word. Hay cosas Así es. manuales. Así es, Gerson. Una vez que nosotros ya sepamos esto, pues lo hacemos manual porque lo conocemos. Vamos a avanzar un poquito más. Ya Una para preguntita, compañera, antes de seguir, sí, por favor. En esta partecita donde se está mostrando, sí, aquí dice una de las cuestiones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer un trabajo y nos piden ya hacerlo con una sangría de primera línea, que es 1.27. Ya, ahora, si nosotros hacemos ahí, ¿no es cierto? Eso ya, ahí debe tener. Ahora, nosotros hacemos una cita, tomamos una cita, ¿no? Que es parentética, o sea, igualita, no es narrativa, es igualita, tal como lo dice el texto, pero dice más de 40 palabras, es necesario ponerlo así como está aquí, con 2 puntos, el año acá arriba y el aparte, así como lo muestra aquí, con ahí todo esto, todo el párrafo, ahí iría, aparte del 1.27 de cada línea, de cada párrafo, iría, o sea, sobre metido, o sea, más allá, el 1.27, todo ese párrafo de las 40 palabras. Así a ver, sean más de 40. Sí, efectivamente. Este ejercicio de los 2 puntos que menciona es porque es una cita narrativa. Aquí, ahora ya una vez que ya comprendimos que es narrativa, vamos a ver el ejercicio parentético, ¿sí? Entonces usted empieza con cuestiones de sangría, todo eso. Yo creo que vamos a tener que hacer otro conversatorio porque hay mucha cuestión de tipo de letra, tamaño de letra, interlineado y bueno, pero la cita, cuando es una cita parentética, claro, el textual, autor va al final. El autor va al final. Ya saben ustedes que en una cita parentética, el autor va, autor, año y la página, ¿sí? Siempre al final del párrafo. Y el punto antes de la cita, ¿sí? Esta es una cita parentética textual larga. Para que esté más. No sé si está en... No, sí, claro, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Algo que tienen que tener también en cuenta es que la configuración de APA que tiene el Word, aunque es del 2020, es con APA 6. O sea, hasta donde yo sé, todavía Word no actualiza una configuración en APA 7. Por lo tanto, dependiendo de las exigencias de su tutor en el documento que esté haciendo, tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque después usted dice, no, pues yo lo hice como hizo el Word, y es que no es como lo hizo el Word, sino es que como le pide el tutor, de acuerdo pues a la APA 7. Hay tutores que dicen, no importa, pónganlo más que sea APA 6 o APA 7, pero hagan las citas. Hay tutores que dicen así, porque la intencionalidad de ellos no es tanto ser el estricto en la regla del APA, sino más en ver que el estudiante esté investigando, o sea, tienen otras intenciones los tutores. Por lo tanto, dicen, no importa si es APA 6, 7, pero si habrá tutores que dicen, no, quiero APA 7. Por lo tanto, al utilizar este Word, mucho cuidado con ello. Sí. Word no se actualiza incluso en la cita, Gerson, porque ya para el cuadro le pide el país, el lugar, y séptima edición no pide el lugar, entonces todavía no se ha actualizado, pero ya lo conocemos y hay que hacerlo manualmente. Ahora bien, esta es una cita pues textual larga, parentética, se coloca al final. Y lo más sencillo y lo que se recomienda es la cita parafraseada, pues una cita parafraseada es cuando yo leo el autor y tomo sus ideas y las expreso con mis propias ideas. Y una cita parafraseada, en este caso, a ver, les pregunto, ¿esta es narrativa o parentética? Narrativa. Y esta parentética, muy fácil. En una cita parafraseada, ahí no es que va al margen, comillas, con sangría, que no sé qué, no. Sencillamente un texto normal, autor, año, frase de citación y el texto. ¿Sí? SAPU 2019. Quería decir algo aquí. Con la cita parafraseada,
también se salva un poco el famoso riesgo de cuando uno pasa el documento por Turnitin o cualquiera de esas plataformas para identificar plagio, o sea, hay más posibilidad de que el porciento de plagio sea menor, porque hay diferentes técnicas para poder utilizar Turnitin y hay personas que tienen el cuidado de, por ejemplo, decir, no incluir citas, esto, lo otro, pero a veces el que sencillamente tira el documento como una mezcla de cemento y no toma en cuenta estos indicadores, te puede dar un resultado muy negativo con Turnitin, porque entonces, ¿qué pasaría? Que parece que prácticamente todo lo que tú tienes en el trabajo, por ser respetuosa y copiar tanto que no debieras hacerlo, te lo cuentan como algo negativo. Entonces, parafrasear también para algunas universidades y tutores representa lo que usted decía, que la información ha sido procesada, ha sido digerida, ha sido interpretada para entonces contextualizarla con el trabajo que está haciendo la persona que lo está planteando. Entonces, yo me inclino mucho más por la parafraseada, sin quitarle el valor que tiene, que en algunos momentos hay frases como un tal Nelson Mandela, que es mejor decirla, hombre, como la dijo Mandela o como la dijo José Martí, pero tener en cuenta de que hay un gran valor en parafrasear para salvar el tema plagio. Usted lo ha dicho, querida amiga. Las plataformas antiplagio, a pesar de que esté citado, en muchas ocasiones resaltan y ubican como plagio ideas que, o sea, estoy explicando que esta idea no es mía, aquí está el nombre, pero definitivamente no es así. Entonces, cuando yo parafraseo, pues evito la situación de que este párrafo, por ejemplo, todo me salga resaltado como plagio, porque aquí ya estoy expresando con mis propias ideas, con mis propias palabras, la otra idea, ¿no es cierto? Entonces, sí. Muy bien. Chapu 2000, cita parafraseada. Narrativa. Chapu 2019 plantea que, nada más. Y parentética, pues parafraseo el texto y coloco autor, año. Punto. No sé, eso es todo en cuanto a citas. Obviamente van a ver, Gerson ya me ayudó un poquito, van a haber variaciones dependiendo del tipo y la cantidad de autores. Por ejemplo, cuando tengo un autor... Qué lindo ese cuadro, como la quiero. ¡Qué maravilla, mi madre! Esa Marta es encantadora. Eso está perfecto. Marta. Está perfecto. Me love you so much, Jesus Christ. Esto está perfecto. Marta, aquí está cuando yo cito la fuente de un solo autor, cómo lo debo colocar si lo hago en narrativo o en parentético. González 2019, González 2019, ¿no? Al final, obviamente esto es al final y esto pues es con la frase de citación. González 2019 indica que, y va el texto. Cuando es con dos autores, pues se coloca la I latina o la I inglesa que mencionaba Gerson, aunque... A mí me gusta mucho este tema. Hay un joven, les voy a dejar el enlace aquí en el chat. Él tiene un blog porque el sitio oficial de APA está en inglés. Bueno, yo soy malísima para inglés. Sin embargo, este joven tiene dice que va a salir una actualización en donde la inglesa se coloca cuando he tomado texto de autor, un texto publicado originalmente en idioma inglés. Pero de lo que sabemos nosotros ahora, la inglesa se coloca cuando es con énfasis en el texto, ¿verdad, Gerson? Es con énfasis en el autor. En el autor, entonces, ya. Eso es eso yo no aplico porque me gusta este chico, tiene un blog súper bonito aquí en internet, y entonces él dice que la I va cuando es un texto en inglés, la I inglesa, pero nosotros sí lo hemos utilizado pues cuando va y con énfasis en el autor, ¿ya? Bien, cuando son 3 o más autores, únicamente colocamos el apellido del primer autor y la frase et al, que es y otros. Barton y otros 2016 indican que, y pues si es parentética, Barton y otros 2016. Ahora, cuando es un autor corporativo con abreviación, voy a colocar en la primera cita que realizo todo el nombre de la corporación, ¿no? Organización Mundial de la Salud, pero si ya esta misma fuente me va a ayudar para otros párrafos, simplemente voy a ir colocando OMS, que es en este caso pues las siglas, ¿no? Y si es un autor corporativo sin abreviación, coloco pues todo el nombre y el año. Esas serían las variaciones. Lo importante es que nosotros conozcamos, estimados amigos,
que puedo copiar y pegar, así tal cual, aunque suene medio feo, sí, una cita textual, y la otra pues que es parafrasear. Recomendamos siempre el parafraseo. Para finalizar, no me ha hablado de los sitios web, My Mother. Y ya. Eso es un dolor de muela muy grande. Míralo ahí. Miren, aquí les voy a dejar en el chat. Voy a dejarles en el chat. A ver. Otro enlace con un ejercicio. Con un ejercicio. Un Kahoot, qué linda. Esto de acá. Saben que yo en mis clases utilizo Teams, casi no utilizo mucho Zoom, pero miren, gracias a Gerson que lo estoy logrando. El Kahoot, el pin de juego para este Kahoot es si gustan pueden copiar. Les voy a indicar cómo funciona. Si quieren en este momento minimizan un momento. Esto es para finalizar, ya una prueba final. Minimizan un momento el Zoom, van al link kahoot.it y colocan este número como pin, que es 023-00858. Le dan a ingresar. Y aquí voy a pedir la ayuda de todos ustedes para jugarlo. Es un juego. Vamos a ingresar nuestro nombre. Voy a ingresar el nombre de Marta, que es la estudiante que ha estado más activa, Gerson, en este conversatorio. Ella envíele el mejor reconocimiento que tenga CEPO, porque me encanta la participación de Marta. Miren, entonces en 3, 2, 1 sale la primera pregunta. Tipo de cita que requiere el uso de frases de citación. Narrativa y paraténtica. A ver, perdónenme, apagué el no escuché, perdónenme. Tipo de cita que requiere el uso de frases de citación. La narrativa y la paraténtica. No, la narrativa. La narrativa. Vamos con la segunda. Tipo de cita en que el autor se incluye en la redacción del párrafo. Esa sí es narrativa. Parentética. Ya mismo, narrativa parentética. El autor narrativa, hombre, narrativa. Vamos en que se le da importancia al autor, caramba. Narrativa. Ah, miren, ya tenemos jugadores. Tenemos Florinza, Teresita, Angeline, qué lindo, Wilson, Marta. Bien, ya lo están haciendo ellos también desde sus celulares, qué lindo. Tipo de cita con énfasis en el texto. Parentética. Veamos. Parentética, muy bien. Ustedes pueden jugar y pues aquí les va a generar el puntaje. Ya vamos a ver quién es el ganador de este juego. No, que a mí no me gusta jugar así. Tipo de cita con énfasis en el autor. Narrativa. Narrativa. Florinza va en segundo lugar. Vamos con la... Puede ser una cita corta hasta 40 palabras o larga. Cita textual o cita parafraseada. Textual. Muy bien, textual. Corta o larga, copio y pego. Tomo esas ideas y las coloco en mi trabajo. Sí, muy bien. Pregunta 6. Cita en que se expresa con palabras propias las ideas de otro autor. Parafraseada. Así mismo. Parafraseada. Vamos terminando ya. La edición actual del formato APA es, bueno, esta sí es para séptima odiosa. You know, like it. El estilo APA séptima edición usa el sistema de bibliografía, ¿verdadero o falso? Falso. Referencias. Angeline, Florinza va ganando, Angeline en segundo lugar y Marta tercer lugar. ¿Qué frase se utiliza en una cita con más de 2 autores? Otros autores, late, etal, oral. Color verde, muy bien. Y la última pregunta, queridos amigos, porque el tiempo se nos fue increíblemente rápido. Seleccione el formato de una cita narrativa.
Narrativa. Aguilar 2021. Aguilar, Que el 21. consultorio fue exitoso, el azul. Azul, muy Sí, azul. bien. Hombre. Perfecto. Veamos quién ha ganado. Florinza. Florinza se ha ganado el primer lugar, segundo lugar Angeline y tercer lugar Marta. Luego tenemos a Reyes Tatiana y María Elena. Muy bien, queridos Florinda, amigos. perdón, Florinda, escribí mal mi nombre. Florinda ya. Llora. Florinda. Sí. Ha ganado el primer lugar Florinda. Felicidades, ha estado súper atenta. Eso me motiva muchísimo. Me motiva muchísimo. Voy a dejar de compartir. Gerson, bueno, eso ha sido todo para finalizar. Estoy agradecida contigo, Gerson. Gerson, mire que ya aprendí Yes, también. man, Gerson. Yes, man. Yes, Gerson. Y con todos ustedes, pues, 111 participantes. Estuve muy atenta a eso. Ingresamos 113. Me motiva muchísimo porque, por lo general, en el caso de otro tipo de estudiantes, pues, creo que en media clase hubieran estado 30, 40 o 20, 10 y terminábamos con 5, ¿no es cierto? Profesora Claudia, hay un componente muy importante de una clase que es la motivación del estudiante. Una cosa es dar clase porque no le queda más remedio y el chiquito viene a su clase porque el pobre no puede escaparse. Y la otra es que los estudiantes que usted tiene aquí son realmente comprometidos y seguro que todos somos doctorantes en diferentes niveles. Entonces ese factor motivación ha determinado de que estemos aquí con usted por tanto tiempo. Tengo una propuesta que seguro que van a aprobar. Esto debe ser un curso y yo me voto a favor de que ustedes organicen un curso, de que sea un curso estructurado, de que tenga sesiones, de que sea algo que incluya Kahoot y otras herramientas donde uno puede practicar. Se vale equivocarse, se vale hacerlo mal, se vale corregirse y aprender a autocorregirse, pero este tema de aprender haciendo tiene un valor increíble. La generación nuestra, los más viejitos, los más dinosaurios, aprendimos las cosas no leyendo. Ahora yo escucho esta grabación y a mí no me dice one word, one iota, pero sin embargo aquí interactuando con usted y escuchando a los otros colegas se aprende muchísimo más. Entonces, Dr. Gerson y doctora Claudia, profesores, han hecho ustedes hoy un trabajo precioso. Ustedes no se imaginan con cuánta ansiedad estábamos posiblemente muchos como yo esperando esta presentación. Ojalá que se pueda convertir en un curso donde tengamos nuestros propios papeles que estamos escribiendo, ya sea un artículo o lo que sea, y ya en el documento como tal hacemos la práctica de todo lo que ustedes han explicado. Más que un conversatorio, ha sido un apelativo a nuestros cerebros, porque esta APA me va a dejar a mí enterrada. Es un caso muy grande y un problema muy grande para muchas personas, pero usted lo ha explicado muy lindo, lo ha desmeduzado. Lindo, lindo, lindo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Marta, por sus palabras. Yo debo confesar ya fuera de APA que estaba muy nerviosa porque soy miembro de Gerson. Él es el mejor líder que creo que una organización puede tener en realidad. Siempre está... Incluso miren que él celebramos, lamentablemente no pude asistir, el primer aniversario de esta agrupación, en donde él se ha encargado de agrupar a los pedagogos del Oro. Miren, una provincia de nuestro país, el Oro, pero que se ha extendido tanto, no solo a la provincia del Oro, sino a todo el Ecuador, y qué gusto de tenerlos a ustedes, incluso de otros países aquí. Agradecida con él, era mi primera vez explicando ante tan selecta audiencia. Créanme que sí me puse nerviosa porque yo trabajo con bachillerato, entonces una cosa es con ellos, y bueno, yo le decía a Gerson, sí, bueno, un poquito nerviosa, ansiosa, pero miren, aquí estoy, y esas palabras de Marta me motivan demasiado. Gracias, me las llevo en el corazón, estoy muy contenta también, y por mi parte encantada para seguir y continuar pues con este tema de APA, que es inmenso, para darle por un parcial entero, como diríamos acá, Gerson. Seguro. Te comento, Claudia, que hay muchos elogios, la gente contenta. La doctora Verónica Rosado Cantarell, que ya le conoces, dice, bueno, esta niña es una experta, dice, ¿cómo me la hago para traérmela a México? Entonces, muchos elogios, contenta la gente del curso, lo has explicado maravillosamente, ha rebasado las expectativas, las mías. Sobre todo, yo he aprendido mucho de ti. Hay cosas que tú has explicado en esta clase que yo las desconocía, te soy honesto.
porque uno sabe todo, Claudia, y la humildad en el docente tiene que ser pues primordial. Y yo he aprendido muchísimo, muchísimo de ti esta noche. Estoy tan contento con ello y muchas gracias. Y vamos a tomar la palabra de Marta, qué linda mujer. Ojalá haya la oportunidad de conocernos en persona, Martita. Nos vamos a conocer, hombre. Qué mujer más encantadora aquí. Entonces, y vamos a tomarte la palabra y vamos a organizar, Claudia, otro seminario, otro conversatorio, o si no, pues algún otro taller. Vamos a analizarlo bonito de tal manera que estos humildes conocimientos, estos humildes aportes sean de beneficio para toda nuestra comunidad latino, hispano y qué sé yo, pues que todos se hagan provecho para ello, ¿no? Claudia, un infinito agradecimiento y lo has hecho excelente, extraordinario. Felicitaciones. Se lució, doctor, se fue con diamante de oro. Pero yo también deseo decir muchas gracias a la doctora Verónica Cantarell, Rosado Cantarell de México, que fue la que nos invitó, porque ella fue la que me hizo llegar la información y entonces yo lo pude compartir con los otros colegas del Caribe anglófono y de Jamaica. Entonces, gracias también, doctora Verónica Rosado Cantarell, y aquí están dos de sus doctorandas y hay otros colegas también conectados porque ella fue la que nos llevó al Ecuador. Bueno, gracias. No les quitamos mucho tiempo. Muchísimas gracias. Se extendió 1 hora y 40 minutos. Se les va a enviar esos certificados. No olviden, si todavía no han puesto su nombre, vamos a hacer este documento. Se los vamos a entregar a partir del día de mañana por 2 horas, porque realmente ha estado hermosa esta presentación. Muchísimas gracias y infinitos agradecimientos a todos ustedes. Gracias. Abran los micrófonos para aplaudirlos. Abran los micrófonos para aplaudirlos. Abran los micrófonos para aplaudirlos. Muy bien, muy bien. Gracias. Que Dios los de bendiga. todo corazón, muchas conocimientos gracias. sobre bastante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias, Buenas noches. Gracias. Claudia, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Necesito los Muchas correos gracias. del doctor Gerson y de Claudia. Gracias, buenas Necesito noches. los correos. Muchas gracias, buenas noches. Yo le envío. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche, felicitaciones a la directora. Una linda noche. Feliz fin de semana. Bendiciones. Muchísimas gracias. A ti, Jorge, a ti, José, gracias. Gracias. Muchas gracias.